Yo trabajo con flash portátil. La razón por la que vengo a hablar de Nissin es porque trabajo con flashes portátiles y el último año he estado trabajando exclusivamente con el sistema Nissin Air System, el NAS, NAS, que es pues un sistema más de flash portátil que resulta muy útil, muy cómodo. Ya os explicaré cuáles son sus particularidades a lo largo de la sesión, pero que además también quiero que esta sesión sirva para deshacer algunas creencias un poco dogmáticas. Yo es que no soy muy fan de los dogmas, y en fotografía menos. Entonces hay ciertas creencias que nos hacen pensar que hay una especie de muro infranqueable entre los flashes portátiles y los flashes de estudio. Yo ya el pelo me delata, ya llevo tiempo intentando encontrar ese muro y no está. Sí que es cierto que hay cosas que no se pueden hacer, pero a lo mejor ni siquiera con la cámara con la que yo trabajo, eso está claro. Pero para mi trabajo habitual, que puede ser, pues bueno, aquí tenéis un poquito desde muebles hasta juguetería, hasta piezas pequeñas, bisagras, materiales de decoración, para todo eso sirve. Luego veremos algunas fotografías con mayor detalle para ver cómo están iluminadas y tal, pero para todo eso sirve. Los flashes o sea, esto no quiere decir que yo tenga nada en contra de los flashes de estudio. Los flashes de estudio están muy bien, pero en mi caso, no sé qué fue antes, si la gallina o el huevo, pero trabajando con flashes portátiles empecé a asociar el desplazarme mucho con mi trabajo, y como ocupaban poco, pues empecé a desplazarme más con moto, lo cual me resultó pues más cómodo. Me permite abaratar costes, mil cosas. Y claro, llega un momento que ya no te planteas flashes de estudio, porque es que es romper demasiado con tu rutina habitual de trabajo. Yo llevo aquí 2 paraguas, 3 puntos de luz, y bueno, no llevo generador por no traer peso excesivo, pero vamos, tenemos aquí un generador para flashes portátiles, que es esa petaca negra que hay ahí, que no tiene nada que ver con lo que es un generador para flashes de estudio. Bueno, hay veces en las que puede ser que no haya potencia suficiente con un flash portátil para determinadas fotografías, pero es que en fotografía solemos preguntarnos antes para qué nos sirve lo que tenemos que para qué sirve. Y yo le doy la vuelta a eso. Si en algún caso necesito un equipo de iluminación que no pueda, o una situación para la que no pueda responder el flash portátil, pues alquilo unos equipos. Pero es que me ocurre muy poco. Entonces llega un momento que pasan los meses y no alquilo el equipo tampoco, entonces no tengo que cambiar mi rutina habitual de trabajo. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Esto es lo que vamos a ver hoy. Algunas cosas que tienen que ver ya no solo con mi trabajo, porque si no también sería esto un ejercicio de protagonismo todo el rato, sino qué es la iluminación con flash portátil, o popularmente conocida como Strobist, gracias al blog que popularizó muchísimo este tipo de iluminación y sobre todo que quitó ciertas visiones peyorativas del flash portátil, como ese cacharro que te compras pero luego nunca gastas porque las fotos siempre salen fatal. Todo el fondo oscuro y la gente con la cara quemada y algunos incluso con los diabólicos ojos rojos. Eso puede ocurrir, pero solo puede ocurrir. No tiene por qué ocurrir siempre. ¿Qué es lo que yo hago? Pues esto. O sea, esto no solo está, esto es un resumen de los últimos meses. Esto no es solo flash portátil, eso está hecho con el sistema NAS, todo esto. Son trabajos muy recientes y está todo hecho con flashes portátiles con el sistema NAS. Botellas, juguetes, piezas de decoración, lámparas, incluso interiores. Cuando haces fotografía para inmobiliarias, hay veces que merece la pena meter pequeños puntos de luz en algunas habitaciones para que las cosas no se oscurezcan demasiado, y para eso es comodísimo esto, que te mueves mucho más fácilmente, llegar con las maletas y todo eso, y cuando trabajas solo, como es mi caso, pues la verdad, hace que el trabajo a veces no resulte práctico, y así pues resulta mucho más práctico. Yo tengo una visión de aplicar en el trabajo todo esto, y que me lo haga más fácil, a ser posible. Lo primero, flash en cámara o flash en la cámara o flash separado de la cámara. Lo de on camera flash, off camera flash. En fotografía cada vez nos hacemos más el ánimo y aprendemos mucho inglés. Metemos muchas palabras en inglés. Bueno, pues estas son algunas de ellas. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Yo creo que, yo no sé en el resto de casos, pero para mí sí que fue un descubrimiento
cuando empecé a ver qué podía hacer con ese pequeño flash que yo tenía entonces, cuando lo sacaba de la zapata de la cámara y conectado con un cable sincro empezaba a hacer cosas que, sin ánimo de engrandecer las cosas, pero empezaban a parecerse a la fotografía de estudio. ¿Por qué? Pues porque ya habían dos direcciones, la dirección desde la que miramos y la dirección desde la que ilumina la luz. A veces asociamos el flash portátil con el lugar en el que suele ponerse el flash portátil porque es cómodo en la zapata de la cámara. Esa no es su única posibilidad. Cuando lo ponemos en la zapata de la cámara, pues bien, es una cosa que está ahí encima y a veces más que iluminar lo que hace es alumbrar. No sé si me explico. O sea, hace que las cosas se vean, como alumbra el faro de la moto o como alumbra una farola. Pero eso no quiere decir que estemos iluminando, es decir, obteniendo el mejor aspecto de las cosas gracias a donde ponemos la luz. Ese flash que está en la zapata viene muy bien para muchísimas cosas. Es un manos libres, como los móviles, tienes ahí arriba y va disparando y lo único que hace es evitarte la falta de luz en el primer plano, en la parte delantera. Pero claro, tiene algunas pegas. Por ejemplo, proyecta sombras, como todos los flashes, pero las proyecta detrás, no se ven. Y las sombras son tan importantes en fotografía como la luz. Las sombras son las que nos permiten pensar que las cosas tienen volumen. Por cierto, no lo he dicho al principio. Como he repetido 3 veces al principio, eso se me ha pasado. Si tenéis alguna pregunta, no os esperéis al final. También tendremos tiempo para hacer preguntas al final, pero si tenéis alguna pregunta que podéis hacer ya o que viene al hilo de lo que estoy comentando, levantadme la mano. Si lo que tengo que decir, estoy a punto de acabarlo, os diré un momento, no vaya a ser que luego después ya cueste retomar el tema, pero no os cortéis en aprovechar cuando estemos hablando de lo que sea para preguntar, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos el flash puesto en la zapata de la cámara, ilumina como todos los flashes, pero a lo mejor no estamos en el mejor punto de vista o el flash no está en la mejor ubicación para que lo que va a verse desde la cámara tenga volumen. Y por eso pasa muchas veces, si asociamos eso con que a veces nos olvidamos de que hay otra luz, además de la del flash, cuando hacemos una foto, que es la luz ambiente, la luz del sitio en el que estamos, si nos olvidamos de eso y hay mucha diferencia entre una y otra, pues entonces ocurren esas fotos que las ves y dices, coges el flash y procuras esconderlo en el lugar más inaccesible del armario porque dices, como no lo voy a gastar, ese hueco para él. Y entonces el flash acaba siendo ese incomprendido, ¿eh? Y empezamos a soñar con sus familiares mayores, los flashes de estudio. Ese puede hacer muchas cosas. Además, descrito así, hasta yo mismo empiezo a sentir ya un poquito de pena por ese flash que está ahí en la parte recóndita del armario que dices, ¡puf! Y como piensas en quién te lo regaló y con el cariño que te lo regaló, ya se te cae el mundo encima. Hay que ir y rescatarlo y procurar sacarle partido. Ese flash gana muchísimo simplemente con que lo quitemos de la zapata. Ojo, yo no estoy diciendo que en la zapata no mole, pero como única ubicación la zapata pues es darle pocas posibilidades a ese flash, ¿eh? Funcionará pues como si tuviésemos un espejo delante de la cámara y algo de la luz que llegue que se refleje para que no se vea oscuro todo lo que está mirando a la cámara, pero no podrá hacer mucho más. Solo con coger ese flash con un cablecito sencillo, como por ejemplo esto, un cable normal y corriente, solo separándolo de la cámara y poniéndolo así, ya de repente empezamos a ver que los retratos cambian, mejoran. Siempre que los pillemos en el mejor momento, que esa es otra. Hay veces que nos cogemos a un cable ardiendo para decir, ves, esto no va. Y claro, has pillado ahí a alguien con el ojo medio cerrado y no, hay que cuidar un poquito lo que estamos haciendo. Pero, aparte del chiste, supongo que me entendéis lo que estoy diciendo. Cuando cuando el flash está puesto en la cámara, el flash funciona prácticamente integrado con la cámara. Funciona igual que el flash, algunos modelos de cámara tienen un flash, que aprietas un botoncito, pum, sale el flash incorporado, que tiene un número de guía muy bajo, tiene poca potencia, solo sirve para elementos muy cercanos y bueno, puede ayudarnos un poco, pero realmente está muy limitado. El flash que ponemos en la zapata, mientras está puesto en la zapata, funciona con las cámaras actuales totalmente integrado. Puede ser TTL y te puedes olvidar de él. Pero cuando lo sacamos de la zapata, necesitamos algún sistema para hacer que el flash sincronice con la obturación, que cuando apretamos la cámara, el flash se dispare. Hay 6 sistemas para conseguir eso. 7,
pongo así cara de apretón porque el 7 es una especie de pegote, pero bueno, si se me olvida porque es un pegote me decís, oye, ¿y el 7 qué? Y yo os lo cuento. Las posibilidades más básicas son conectarlo por cable, es decir, quitarlo de la cámara y conectarlo por cable. Tenemos una posibilidad que es el cable no inteligente, o sea, el cable que lo único que hace es aprieto el botón, se dispara el flash. El PC Sync de toda la vida, que es una especie de cilindro, casi todas las cámaras tenían ese conector que es un cilindrito así que generalmente pues se suele caer y tal, y que durante unos años pareció que se iba a sustituir por el jack de audio, de auriculares, pero bueno, que en todo caso lo que hace es simplemente advertir al flash que se obtura la cámara, dispararlo, ya está. O sea, solo trabaja en manual, no tiene ningún tipo de flujo de información más. La alternativa inteligente a eso es este cable. Un cable que lo que hace es clonar la zapata de vuestra cámara y cuando el flash está puesto en esa zapata, él se comporta como si estuviese en la cámara. Digamos que es un cable para pegársela al flash. O sea, el flash está allí, entonces toda la información que el flash recibe para poder automatizar y perfeccionar más su tarea, como es la distancia focal, la distancia de enfoque, el ISO, todo eso, aquí responde igual que respondería en la cámara, pero ya estamos cambiando la ubicación, que es lo más importante. Si alguien está pensando, sí, bueno, pero aparte de eso, lo siguiente más importante es que no sea TTL. Yo lo siento, pero he de declarar públicamente ante ustedes y ante las cámaras que yo no creo eso. Que sea TTL o que no lo sea, es igual. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, la cuestión es que este puede trabajar en TTL. Si alguien piensa que esto es demasiado automático para hacer una foto profesional, lo puede poner en manual. Pero yo ya no comparto a partir de ahí el criterio, Lo voy a poner en manual por si quieres sufrir, pero nada más. De hecho, los flashes de estudio también empiezan a ser TTL ya. Porque no hay que tenerle miedo ni al TTL ni al program. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan para sacarles el máximo partido. Bueno, la cuestión es que esto tiene una longitud máxima. Y a veces que queremos separarlo más. ¿Cuál es la siguiente alternativa que tenemos a esto? Pues lo que se conoce clásicamente como el destello por simpatía. El destello por simpatía es que cuando un flash que tiene activada una célula de destello por simpatía detecta en sus alrededores un incremento súbito de la luz, o sea, otro flash, él se dispara también. Con eso conseguimos tener, por ejemplo, un flash aquí y otro allí y que se disparen a la vez, uno de ellos sin conexión por cable y sin nada de nada. También se llama slave, la célula slave. Yo sigo prefiriendo por simpatía, me resulta el término más grato. Bueno, ese sería el símil al cable PC Sync, es decir, ese simplemente se dispara a otro, se dispara a él, y ya está, en manual y sin más. La alternativa avanzada a eso es el TTL wireless, que casi todas las cámaras actualmente lo tienen, que es la posibilidad de que los flashes se disparen con una conexión óptica, o sea, tienen que verse de alguna manera, y que haya comunicación entre ellos como si aún tuviesen este cable conectando la cámara con el flash. Eso es el TTL wireless. El flash puede dispararse en TTL y además tener información sobre la distancia de enfoque, la distancia focal, el ISO, etc. Es lo que se llama ITTL en Nikon, ETTL o ETTL2 en Canon, que cada uno tiene su nombre. Van así parejos, vocales y marcas, se van a quedar sin vocales. Habrá que, después de el UTTL, que habrá que inventar otro nombre. Pero bueno, es TTL inalámbrico, wireless. Tienen que verse. La célula de destello por simpatía como sistema no inteligente y el TTL wireless como sistema inteligente tienen que verse. La alternativa a eso, ¿cuál es? La comunicación por radio. En la comunicación por radio de nuevo hay dos alternativas. Ya seguimos con las mismas dos alternativas que hemos visto anteriormente. Una no inteligente, que son los triggers habituales, los radio triggers habituales que suelen encontrarse, que todos habréis oído hablar alguna vez, imagino, y simplemente pues lo que hacen es, sin necesidad de verse, por radiofrecuencia, se dispara uno y el emisor emite la señal y el receptor la recibe y dispara su flash de manera que sincroniza con la obturación. La alternativa inteligente a eso son los disparadores por radio TTL, es decir, fijaos que en el fondo es muy fácil, es cable manual o TTL, y por supuesto el que es TTL puede ser manual, sistemas ópticos manual, destello por simpatía,
o TTL wireless, inalámbrico, y por radio, manual y TTL avanzado. ¿Qué sistema es el que utiliza Nissin ahora que ya estamos en ese contexto? El mejor, el TTL por radio, es decir, la comunicación. No necesitan verse los flashes, podéis poner un flash, yo qué sé, imaginaos, tenéis que hacer una fotografía del hall de un hotel y hay pues 2 personas en la zona de recepción y queréis poner desde debajo de la mesa, desde aquí, hacia allí, hacia la persona, dirigida una luz como que les está dando la pantalla, del ordenador. El ordenador no tiene potencia suficiente para que con la fotografía que haces con trípode y tal, les ilumine el rostro. Un pequeño flash a mínima potencia sí que lo consigue. Pero tiene que estar tan escondido que es posible que con un sistema óptico no llegue a verse y falle la conexión. Entonces los sistemas por radio lo que hacen es saltarse esa limitación. Ya no necesitan verse. Y el radio de acción pues suele estar, por ejemplo, Nissin está en unos 30 metros más o menos, que es mucho. A lo mejor alguien está pensando, pues yo conozco algunos que llegan hasta 150 metros. Sí, yo también, pero yo no me iría a 150 metros del flash, pues no corro mucho. Entonces, igual cuando detecte que algo está a punto de ocurrir, me puedo dar por ocurrido, porque no voy a llegar a esos 150 metros. Es un chascarrillo, ¿eh? Yo llevo unos cuantos años y no he necesitado ponerlos nunca a más de, no lo he contado, pero 20 metros. Por ahí, ¿eh? Bueno, pues mira, por si lo que he contado os resulta así, yo no he traído la libreta de apuntes, me he quedado sin tinta en el boli y te soltaba y toda la párrafa esa, y ahora ¿qué hago yo? En mi canal de YouTube tengo un vídeo en el que cuento esto con más detenimiento, y si alguien tiene curiosidad por, oye, pues me comentaron a ver los que yo tengo cómo son, bueno, pues ahí en el canal de YouTube lo cuento. Os he dicho que había un 7º sistema, pero igual os da corte aún preguntar, yo lo entiendo, igual os da corte aún y no, pero esto pasa volando, en hora y media. Yo miraré de vez en cuando el reloj y no es porque me quiera ir, sino porque no me quiero dejar nada por decir. Entonces cada vez que haga así no digáis, tío, que has venido a contarnos cosas. Por eso miro el reloj, porque las quiero contar todas, Nos queda 1 hora, vamos bien. La 7ª, ¿cuál es? La 7ª es, no es realmente un sistema automatizado en el que el flash se dispare cuando se dispara la cámara, pero realmente hay una manera más de meter un flash en nuestras fotos, y es cuando estamos en un espacio muy oscuro, que la cámara puede estar con el obturador abierto durante mucho tiempo, podemos disparar el flash manualmente y movernos, y realmente se consiguen efectos muy interesantes con eso. Es como el light painting, pero en vez de con luz continua, en vez de con una linterna, con flashes. Se pueden conseguir cosas muy muy divertidas sencillamente en un garaje, ¿sabes? Con tu coche, y te pones por delante, por detrás. Tienes que recordar siempre que la cámara te está viendo, con lo cual si apareces en la cámara y el flash dispara, probablemente veles la escena. Pero si no, con unos cuantos filtros de color y el flash se pueden hacer virguerías, porque además en ese momento consigues 2 cosas. La primera, tener tantos puntos de luz diferentes, con direcciones diferentes, como veces tú dispares. O sea, puedes trabajar de repente con 20 flashes, y además puedes conseguir tener fuentes de luz de dimensiones que no podrías tener si no fuese porque te desplazas. Imaginaos que dices, bueno, más o menos a esta distancia, 2 metros de un camión, yo ilumino más o menos un área de 2×2. Pues puedes coger un Scania entero y empezar, ¡pam!, y te mueves, ¡pam!, y te mueves, y acaba teniendo una luz, eso, brutal, simplemente moviéndote. También puede hacerse por la noche en exteriores, no tiene que ser en un sitio cerrado, pero que esa es otra alternativa más, sobre todo por cerrar bien el tema, no dejarnos ninguna al aire. Esa era la 7ª. Aunque tienes que moverte. Porque si yo desde aquí ilumino, por ejemplo, a 4 personas que tengo delante, me muevo y entonces ilumino a otras 4. Pero las... ¿Dónde lo tienes puesto? En la mano. Ah, vale. Lo disparo con la mano. Vale, ahora sí. ¿Qué estaría...? O sea, ¿qué habrá, cuando yo hacía así con la mano, ¿qué habrás pensado que hacía? Ah, un disparador. Claro. Claro. Culpa mía por no explicarlo bien. Era el flash. He puesto mano de que era pequeño, el caché no, tenía que haber puesto ahí. Pues tú te mueves con el flash y puedes hacer luces rasantes por el suelo con un color,
iluminar la superficie plana del camión con otra, se pueden hacer virguerías. Es lento, pero los resultados son... no se pueden simular con nada, no puede decir, pues yo se lo hago con Photoshop. Pues no. No se puede. Y realmente es, bueno, pues es un proceso lento como la foto nocturna, pero muy llamativo. Bueno, vamos a ver. Y ahora estaréis pensando, pero ¿este no venía a hablarnos de Nissin? Aquí está, aquí está. Ahora que ya hemos contextualizado más o menos cuál es el sistema de disparo que utiliza Nissin, ¿ha dicho alguien algo? Me ha parecido que no. Si queréis preguntarme algo y veis que no me doy cuenta, no le tengo manía a nadie, es sin querer, insistidme, decir, que estoy aquí, preguntadme, o sea, al menos levantad la mano para que yo os vea, sin problema, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el sistema Nissin. ¿Cómo funciona el sistema Nissin? Pues tenemos, voy a sacar alguna cosa por aquí para que veamos. Tenemos flashes que pueden, por supuesto, conectarse en la base de la cámara para hacer las fotografías como las hacíamos antes, y son plenamente compatibles con todo vuestro sistema. Hay para Nikon, Canon, Fuji, Olympus, Sony, bueno, luego tengo la lista y creo que no me dejo ninguna, pero vamos, está actualmente para todas o casi todas las marcas más populares. Es un flash normal y corriente que lo podéis conectar ahí, pero tiene dentro incorporado un receptor por radio. Así como muchos flashes tenían, y este por supuesto también tienen, una célula de destello por simpatía incorporada, de manera que tú no necesitas ya comprar como antiguamente una celulita para montarlo en un pie allí lejos y cuando disparas tu flash, ¡pum!, que este se dispare por simpatía. Esto tiene la célula de destello por simpatía, pero además también tiene incorporado en su interior un receptor por radio. Y esto es el emisor. Esto se monta en la cámara y esto se monta donde se quiera. Luego en la práctica veremos cómo se usa, es muy sencillo. Yo, no sé, a lo mejor no está bien que os pregunte, pero ¿cómo lo pregunto para que duela menos? ¿Quién tiene experiencia utilizando el flash fuera de la cámara, aunque haya sido una vez? Vale, es que lo que tampoco quiero es contar, a lo mejor estoy contando cosas que dice, ¿cuándo contará algo interesante? Tampoco quiero contar cosas que ya controléis, ¿eh? Estamos así al 50%, más o menos. Contarle la mitad, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el receptor y este es el emisor. Cuando los flashes son plenamente compatibles con el sistema NAS, quiere decir que tienen en su interior el receptor por radio. Pero puede ocurriros que digáis, vaya, qué bien. Y yo me compré hace 6 meses un flash Nissin, Canon, Nikon. No voy a preguntar, no voy a hacer la estadística de Canon o Nikon porque ¿para qué? O Sony, Olympus y nada, no. Os habéis comprado un flash para vuestra marca y dices, vaya, y ahora que yo tengo ese flash flamante recién comprado, pero no es compatible con el sistema NAS. No pasa nada. Está esto, el Air Remote. Pongo aquí por si os presento al Air Remote. ¿Qué es esto? Es un receptor que se pone en la base de un flash que sea compatible con vuestra marca o de vuestra marca, puede ser un flash Canon o un Nikon, y al ponerle eso a la zapata, no tengo remote, pero yo con esto lo finjo como que es eso, no es esto, esto es el emisor, pero bueno, eso se le pone aquí y entonces luego veremos con detalle especificaciones y tal, porque a veces suelen haber preguntas del tipo, oye, pero ¿qué dimensiones tiene? ¿O qué radio alcance? Luego tengo ahí fichas con especificaciones de todos los cacharritos. Pero esto se pone abajo y lo que lleva es incorporado al receptor por radio y se convierte en el radiotransmisor para que ese flash se quede integrado en el sistema NAS. Entonces, en ese mismo sistema, con un mismo emisor, podéis trabajar con los flashes que ya tenéis, poniéndoles en la base un receptor por radio. Vamos, como se hacía hasta ahora, los sistemas por radio tenían un transmisor y un receptor, o los más avanzados un transceiver, que es un aparato que vale como emisor y como receptor. Si lo pones en el flash es un emisor, si lo pones en la cámara es un... Perdón, si lo pones en el flash es un receptor y si lo pones en la cámara es un emisor. Pero tiene que haber una emisión de la señal y una recepción. Eso es lo que se hacía hasta ahora, poner en el flash un receptor. Si el flash es del sistema NAS, ya lo lleva dentro. Que los flashes son... Bueno, ahí tenéis unos cuantos, pero yo voy a enseñaros también por aquí, para que miréis donde miréis,
Nissin os sonría. Veáis Nissin por todos los lados, ¿eh? Bueno, pues... ¿El AIDR es específico cada modelo por cada Canon o para Nikon o integra conexión para varias marcas? El R tiene que ser específico para cada marca, ¿verdad? Sí. Lo que sí que recibe es la señal de NAS de cualquier emisor. Pero si vosotros tenéis flashes Canon, el receptor tiene que ser para Canon. Ahora, una vez puesto eso, ese flash es compatible con el emisor que está aquí. Lo voy a encender, si no diréis qué feo que es. Esto es chulísimo, mira. Mira qué virguería. Bueno, lo tengo con el grupo B y C encendido. Tiene A también, ¿eh? Lo voy a... Hay que tener el receptor y el emisor, ¿no? Ya que si no pensaréis que tenía una fila menos, ¿eh? Hay que tener el receptor y el emisor. Claro, este es el emisor que va en la cámara y si vuestros flashes son compatibles con el sistema NAS no hay que tener ningún receptor porque lo lleva incorporado. Cada flash lleva dentro una célula receptora de radio. Entonces solo hace falta. De hecho, hay un kit que es el kit de iniciación, llamémosle así, que lleva un primer flash con un receptor, con un emisor. En la caja va esto. Y entonces ya a triunfar. Montas esto en la cámara, el flash por ahí y a pasarlo pipa, ¿eh? ¿Dudas? Entonces, el mismo flash que dices que el kit de iniciación, Sí. si lo quieres poner, por decir, en una Canon, encima de la cámara, has de comprarlo para Canon. Ahí voy, ahí voy. Esto, para quien no lo sepa aún, esto es un flash. Está mal que lo diga hablando de flashes, ¿no? Pero lo bueno que tiene el sistema NAS es que es independiente de las marcas. Tú tienes que comprar, si tienes Canon, por ejemplo, el emisor para Canon, porque necesitas que esto se comunique con tu cámara. Pero una vez tienes esto, tus flashes pueden ser, tú te vienes a casa nueva y dices, oye, que quiero otro de i700 para Canon. No nos quedan, solo nos quedan de Olympus. Pues dámelo de Olympus. ¿Por qué? Porque son compatibles entre ellos. De hecho, no es broma, yo trabajo con 3 flashes habitualmente. Y tengo 2 de Nikon y 1 de Sony. Esa zapata de Sony, lo digo porque puedo decir es de Sony, claro, digo que es de Sony, pero no, zapata de Sony. Y en las fotos nunca sabría cuál de ellos es donde está. Sí que lo sé porque la zapata de Sony es especial y yo sé en qué rotura monto esa zapata especial. De hecho es el único que lo llevo siempre con su zapata rosca, porque las zapatas de Sony no tienen las mismas alas por los lados que las zapatas metálicas de Canon ni con Italia, y hay veces que es más difícil fijarlas, pero funcionan igual. O sea, este lleva ya muchos kilómetros de fotos y sin problema. Entonces, a lo que iba era a ver, que lo tengo por aquí. Bueno, ahora después saldrá, porque esa pregunta ha sido una pregunta un poco anticipada a su tiempo, pero es lo que iba a contaros. Es decir, que solo necesitáis que el que os abre la puerta del sistema NAS se pueda comunicar con vuestra cámara. El resto es igual. Lo que pasa es que, bueno, si puedes elegir, pues te compras flashes que los puedas montar en la zapata de tu cámara. Pero después no hace falta que todos lo sean. ¿Y eso qué tiene de bueno? Tiene de bueno que si quedas, por ejemplo, con amiguetes para hacer un trabajo, porque tú tienes un flash y tu amiguete tiene otro, ya tenéis 2. Y da igual que tu amigo tenga Sony, Fuji. Cuando él dispare con su emisor para su cámara, disparará su flash y el tuyo. Y cuando tú dispares con tu emisor para tu cámara, dispararás tu flash y el suyo. No a la vez, porque para evitar que le hagas la puñeta cada vez que vaya a hacer una foto, apretas un poquito antes el disparador y lo dejas sin pilas, que es que los fotógrafos somos muy graciosos a veces, ¿sabes? ¡Pam! No, para evitar eso hay un sistema de emparejamiento que es incluso más cerrado que los canales. ¿Alguien sabe lo que significan los canales y los grupos? O sea, no lo he preguntado así. Borren eso, por favor. No le he preguntado así. ¿Cómo vas a levantar la mano para decir? Yo no lo sé. No, os lo explico. Cuando los flashes, lo explico y quien ya lo sepa, qué susto. Si me giro así, está el micro aquí. Quien ya lo sepa, que me disculpe, voy a hacerlo rápido.
Cuando los flashes no están conectados físicamente a la cámara, ni en la zapata ni por cable, hay que idear algún sistema para que los flashes reconozcan a la cámara. Entonces están los canales y los grupos. Es una cosa que siempre sale, canales y grupos. No tengo aquí la pantalla, pero en mi canal de YouTube tengo un vídeo que explico esto. Por si alguien dice, no me lo apunté bien, ya llegas a casa y lo tengo claro. No va. Y lo que me he apuntado no me vale para nada porque no hasta... Hay un vídeo ahí que lo explica, ¿eh? Pero yo os lo voy a contar. Los grupos sirven para asignar comportamientos distintos. Yo en un retrato puedo querer, por ejemplo, dos flashes al fondo para hacerlo blanco y los tengo a lo mejor a plena potencia porque están un poco separados para no salir en la escena, y luego tengo un flash a 45 grados, vamos a hacerlo clásico, bajar la luz Rembrandt, ahí 45, y ese lo tengo puesto a un cuarto de potencia. Como quiero comportamientos distintos, dos tienen que estar a plena potencia y otro tiene que estar a un cuarto de potencia, he de asignar dos grupos distintos, por ejemplo, grupo A un cuarto de potencia y grupo B a plena potencia. Entonces, este flash lo pondría en el grupo A y estos dos los pondría en el grupo B. En el emisor tengo que decidir cada grupo cómo se va a comportar, y en los flashes tengo que decir cada flash a qué grupo quiero que quede asignado. Yo en el emisor digo, grupo A, un cuarto de potencia, y luego cojo uno de los flashes, el que sea, y digo, tú, grupo A, y lo pongo. Ya está puesto el grupo en ambos, entonces cuando se dispare el grupo A, ese flash estará a un cuarto. Los de detrás, lo mismo. Grupo B, plena potencia. Y además es muy sencillo, quiero decir que esto... Yo cojo el grupo... Cuando esté intermitente, cojo el grupo y le cambio la potencia. Puedo tener incluso un aviso auditivo desde el flash, ¡pip!, un pitidito que me confirma que ha llegado la señal, porque a veces el flash está allá arriba o está incómodo de acceder y no tienes que... Sí que se ha cambiado. Le cambias y hace ¡pip!, y te avisa de que le ha llegado la señal. Los flashes del fondo, lo mismo. O sea, cogería grupo B, ya está a plena potencia, girando. Eso es la potencia. Está chulo, está bonito. Está guapo. Y luego, por supuesto, puedo anular el grupo que no vaya a utilizar. A ver, aquí. Cuando esté intermitente ese, cojo el botón de apagado o encendido y apago el grupo. Si retengo mucho rato, apago el emisor. Aprieto poquito, se apaga el canal. Bueno, pues este tiene hasta un 256avo. Todo el sistema funciona igual. Las potencias siempre son de plena potencia hasta las porciones. No va por diafragmas. Que en el fondo la progresión son EVs, es doble o mitad. Pero no pone números F. Pone potencias directamente. Recapitulemos, que es que con esto igual nos hemos ayudado un poco. Canales y grupos. Con los grupos decidimos comportamientos diferentes para todos los flashes que se van a disparar a la vez, en la misma sesión, para una misma cámara, para un mismo emisor. ¿Y cómo elijo qué flashes se van a disparar con un mismo emisor? Con los canales. Canal 1, canal 2, canal 3. Yo voy a trabajar con 3 o 4 flashes, entonces a todos los pongo al mismo canal, porque quiero que se disparen todos, aunque cada uno se comporte de manera distinta. ¿Para qué está eso? Pues porque a veces puedo estar trabajando con una compañera o con un compañero en una nave grande y estamos haciendo bodegones a la vez. Yo cuando disparo mis flashes solo disparo los míos. Asignamos canal 1 a mis flashes, canal 2 al suyo o a la inversa, y cada uno dispara todos los flashes que quiera de su canal, pero no afecta al resto. ¿Entendéis? Y el sistema NAS tiene un extra, que es el ID pairing, que está esto. Funciona parecido al Bluetooth. Lo que hace es cuando arrancas, vamos a hacerlo. Imaginaos que lo he encendido, no quería encenderlo, solo quería cogerlo. Imaginaos que este flash no es mío, o lo quiero resetear, o voy a cambiar la configuración de trabajo, lo que sea. Lo que hago que es asociar, activar el ID pairing de todos los flashes con los que voy a trabajar con un emisor. ¿Cómo se hace? Yo pulso el botón, veis que tiene una rueda, un botón set y un botón encendido, pulso el botón set y el de encendido durante unos segundos. Cuando hace ese ruido no va a pasar nada malo. Yo sé que asusta, pero entonces eso significa que está en espera
de conectar con un emisor. Entonces, en el emisor hago lo mismo, aprieto el botón Set. Bueno, tiene que estar apagado también. Aprieto el botón Set y retengo el encendido. Ya está, ¿veis? Ya se enciende. Cuando se enciende, ya quedaba asociado a este emisor. Cualquier otro emisor que haya al lado, aunque pusiese el mismo canal que yo, para hacerme la gracia y tal, no podría disparar el mismo flash. Es un sistema extra de conexión entre flashes. Y a veces si hay, pues, si te quedas sin pilas o hay una interferencia, lo que sea, solo tienes que volver a iniciar el proceso y se quedan comunicados sin problemas. Esa es la tecnología ID Pairing. Esto es un resumen de las características del sistema, sobre todo por si hay algo que no os haya comentado. El tipo de transmisión es 2,4 GHz, que suele ser el estándar en radiofrecuencia. Al no necesitar verse los flashes, tienen muchas menos limitaciones en obstáculos y ángulos, porque puedo esconder los flashes. Por ejemplo, imaginaos una fotografía en la que queráis poner a alguien que abre una caja y con una cara de sorpresa le sale luz de dentro de la caja. Eso, hacerlo con flashes, con un sistema TTL wireless, es de las cosas más complicadas, porque hace falta un emisor. Y si quieres que no haya más luz que la que sale de dentro de la caja, necesitarías poner un cable. Es complicado. Solución: pones el emisor en la cámara y el flash dentro de la caja, porque no necesitarán verse. La cobertura hasta 30 metros, ya sabéis, más, si corres mucho igual te puedes estirar un poco, pero yo más no he visto la necesidad tampoco de ponerlos tan lejos. Tienes 8 canales de selección. Recordad, canales y grupos. Los canales es para decir cuántos flashes quiero disparar yo, además del sistema de seguridad ID Pairing. Aquí. Tiene una combinación flexible porque permite reaprovechar los flashes antiguos que teníais de vuestra marca, simplemente poniéndoles en la base un receptor por radio, y ya los convierte directamente en flashes como este. Y aquí tenéis las marcas con las que es compatible el sistema por el momento: Canon, Fujifilm, X Series, Nikon, Sony y 4 tercios, Olympus y Panasonic. Bueno, el ID Pairing ya hemos visto lo que era. Y los métodos de combinación que tenemos, por si alguien está pensando, esto ya casi lo tengo, pero aún yo os ayudo. Ya casi lo tengo, pero ¿qué me tengo? ¿Cómo me lo organizo? Primer método que tenéis, que es el más sencillo, el que os decía, el kit ese de introducción al sistema NAS, que hay un pack que viene directamente ya con un flash y un emisor por radio. Y con esto ya a trabajar. Os estoy apagando. Con esto ya montas esto en la cámara, el flash por ahí empezar a dar vueltas, y ya hasta que decidas comprarte el segundo ya tienes para hacer muchas cosas con un único flash. Siguiente método: utilizar el emisor con un flash que ya tengas de tu cámara, poniéndole el receptor por radio. No hay ninguna diferencia, tendrías un flash plenamente operativo igual, porque efectivamente te puede pillar con un flash que dices, esto tiene un año, está nuevo, ¿dónde voy no puedo retirarlo? Entonces, en vez de pensar en el mercado de segunda mano, a lo mejor te conviene poner un receptor por radio y ya está, e integrarlo en el sistema. Siguiente método: cuando ya te pica un poco más la curiosidad y dices, ya quiero 2 puntos de luz. Bueno, pues si tienes un flash, puedes aprovechar ese flash como uno de los 2 puntos de luz y combinarlo con el kit de iniciación de Nissin, de NAS, que es un flash con un emisor. Entonces tienes ya un emisor y 2 puntos de luz. Ahora vamos a ver, cuando desconectamos el flash de la cámara, qué cosas podemos hacer. Salimos un momento de los artículos del sistema Nissin y volvemos un poco a lo que es la iluminación estrobista, lo que es mi trabajo. En muchas ocasiones, otra razón por la cual vemos fotos hechas con un flash portátil y decimos, ¿ves cómo esto no vale? Es porque no estamos dándole el mismo cuidado que le daríamos a un flash de estudio. Generalmente en un flash de estudio, cuanto menos ponemos una ventana, un paraguas, un difusor, algo para hacer que la calidad de la luz cambie. Ese
que cambie, ¿qué significa? Pues en concreto significa esto. Fijaos, cuando hacemos un retrato, no es suficiente con que la luz esté ladeada a 45 grados más o menos. Puede estar ladeada, pero cambia mucho, tanto en el reflejo. Uno de los puntos fuertes en un retrato es el catch light, o sea, el reflejo de la fuente de luz en el ojo. Si es muy pequeño, no solo es que ocupa poco espacio, es que es muy intenso, porque está toda la luz del flash metida en un área muy pequeñita. ¿Qué pasa? Que se quema. Cuando utilizamos un difusor, lo que hacemos con un difusor es cambiar el tamaño de la fuente de luz. La fuente de luz ya no es un puntito que está muy lejos. Entre el sujeto fotográfico y la fuente de luz hay en medio un disco, un material translúcido, que puede ser de muchísimas cosas diferentes. Por ejemplo, yo utilizo mucho los 5 en 1, los desplegables 5 en 1, porque es un reflector, es una bandera, es un difusor, son muchas cosas. Entonces, el disco central de un 5 en 1 es lo mismo que un paraguas. Si vas con alguien, te puede aguantar el 5 en 1, y si vas solo, pues coges un paraguas y lo montas en la rótula en el pie y disparas con el paraguas, pero es lo mismo. Y si me apretáis, una ventana es casi lo mismo también. Lo que pasa es que la ventana intenta optimizar el rendimiento de la luz que se perdería hacia atrás. Imaginaos que vosotros, para no darle protagonismo en particular a nadie, sois la persona que voy a fotografiar, ¿eh? Aquí está el flash, yo estaría por ahí más o menos, y en medio pongo un disco translúcido. Con ese disco translúcido consigo cambiar la calidad de la luz. Hago que la fuente de luz sea más grande. Y al conseguir que la fuente de luz sea más grande, la luz ya no procede toda de un mismo punto, ya no lleva toda la misma dirección, las sombras ya no son tan marcadas, sino que quedan mucho más difuminadas, y eso es lo que se consigue simplemente poniendo un paraguas, un difusor o una ventana entre la fuente de luz y lo que se va a fotografiar. La ventana que tiene de extra, pues que la luz que se reflejaría, seguís siendo la persona que voy a fotografiar, la luz que se reflejaría en la superficie blanca y volvería hacia atrás, la ventana está cerrada de un material reflectante por dentro y vuelve a obligarla a salir hacia adelante. De esa manera se pierde menos luz hacia atrás, y también nos evitamos que esa luz pueda reflejar, por ejemplo, en una pared roja y luego aparezca tiñendo un poco de rojo la piel. Pero básicamente son lo mismo. Es más, os he dicho al principio que yo no era muy dogmático, ¿no? Entonces continúo. La ventana no es per se mejor que el paraguas, y el paraguas no es por sí mismo mejor que el difusor. Si la tela difusora es mala, la ventana será la que peor calidad de los tres. De hecho, las ventanas son buenas con doble difusor, pero con difusor sencillo a veces ese reflejo es un cuadrado gris oscuro con un círculo más claro en el centro. Hay veces que no utilizamos, yo hay veces que no utilizo paraguas en los retratos si no quiero que se vea el reflejo del paraguas porque me lo han pedido así, ¿no? o lo que sea, porque el retrato va a ser muy cercano. O cuando fotografío metal, para que no se vea, pues por ejemplo, cosas como, ¿qué os diría yo? Pues por ejemplo, esto. Si estoy fotografiando metal, esto o esto, utilizo difusores que sean homogéneos para que no se vean costuras o radios del paraguas o lo que sea, pero la calidad que estoy consiguiendo es la misma. De hecho, hay veces que esto lo necesito con superficies muy grandes. Aunque los flashes sean pequeños, hay veces que necesito en estudio áreas de difusión muy grandes para, pues, por ejemplo, cuando hice esto eran videoporteros, y algunos eran muy grandes. Entonces lo que utilicé fue, en vez de una ventana o un paraguas o un difusor, en las tiendas de bricolaje venden bobinas de material translúcido que se utiliza para acolchar la base del parqué cuando se pone parqué, y eso es baratísimo. La bobina vale, yo que sé, a lo mejor te cuesta 12, 18 euros, 30 metros. Te puedes ir con unos amiguetes y os dividís 2 metros de 1 por 30 y te haces con unos bastidores, unos difusores a tope. Entonces es otra posibilidad, y además eso lo puede doblar, ¿vale? Al final en el arcón de la moto en una esquina siempre cabe, y luego te pones a sacar y te dicen, ¿eso lo llevas tú en la moto? Capaz tienes que pasarte mucho rato ahí comprimiendo y descomprimiendo, pero al final cabe.
Bueno, pues estas pequeñas cosas son las que hacen que a un sistema de iluminación aparentemente pobre, solo aparentemente, se le saque partido como un sistema de iluminación de alta calidad. De hecho, esto no es que yo hago pruebas para ver si consigo resultados iguales a los que logro en mi trabajo con iluminación de estudio. No, es que mi trabajo lo hago con estos flashes. Hay una sutil diferencia. Si no me diesen la calidad suficiente para poder vender el trabajo, publicar un catálogo, no podría hacerlo, tendría que cambiar. La calidad sí que la dan. Lo que importa no solo es que utilices, sino cómo lo utilices. He traído muchas fotos para que luego veamos si tenéis interés en ver en particular alguna, a ver cómo está hecha o lo que sea. Recordad, eso sí, cuando alejáis y aproximáis las fuentes de luz, la potencia, o sea, la intensidad de luz que llega a la escena se reduce si la fuente de luz está cerca, y tal cual se aleja la fuente de luz disminuye drásticamente. ¿Por qué os digo esto? Porque una de las cosas que hace que los flashes portátiles tengan la potencia suficiente para iluminar es no descuidar nunca la distancia. Este dibujito lo que pretende es demostrar que la luz, como viaja generalmente en línea recta, pues cuanto más lejos está lo que tiene que iluminar, más se han separado los rayos de luz, con lo cual la cantidad de luz en kilos, digamos, por decirlo así a lo bestia, ¿no? La cantidad de cubos de luz que le llegan a la superficie cada vez son menos para un mismo tamaño de superficie. Entonces, si la luz está lejos, sobre todo con los primeros metros, la cantidad de luz que llega a la escena baja drásticamente, baja mucho. Esto es lo que se conoce con el nombre ese tan farragoso de ley de la inversa del cuadrado, que si cuando lo empiezas a contar dices que vas a contar eso y dices, oh, adiós, ¿eso me van a contar? Claro, ya solo de oírlo ya duele, ¿eh? Bueno, es eso, quiere decir que cuanto más lejos está una cosa, menos luz le llega, menos cantidad de luz le llega del mismo iluminador, ¿eh? Esto, por supuesto, cuando utilizamos difusores como ventanas, paraguas y tal, cambia, ¿eh? Pero es una de las cosas que yo más os aconsejaría que tuvieseis en cuenta cuando trabajéis con flashes que aparentemente tienen poca potencia. Digo aparentemente dos veces, bueno, ya lo he dicho tres. Porque muchas veces tomamos decisiones en fotografía solo por lo que suponemos y no por lo que comprobamos. Y eso a veces nos lleva a hacerlo muy bien y a veces no. Entonces, os insisto con lo que he dicho al principio, yo trabajo con esto porque esto responde a las necesidades que yo tengo. Si no, lo que no voy a hacer es perder clientes por cabezota. O sea, si no fuese, pues dejaría de poder ir en moto. Me aguantaría, pero lo que no voy a hacer es hacer las fotos mal. Bueno, más cosas. Aquí hay uno de los mitos de la fotografía con flash portátil y ya con algunos flashes de estudio también cuando trabajamos con alta velocidad, que es la compatibilidad con la alta velocidad de obturación. Yo he traído unas cuantas fotografías, pero antes os voy a explicar qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre con el HSS, que significa High Speed Synchro? O sea, la sincronización con alta velocidad. Pues que nuestra cámara deja de tener un límite, todas las cámaras tienen un límite, que es la velocidad máxima de sincro. Esa velocidad es la velocidad más rápida. En Nikon creo que se llama FT o así, otro nombre. En Canon sí que lo llaman HSS, pero en Nikon FT. Puede ser, pero el estándar es HSS. La cuestión es que las cámaras tienen un límite de velocidad más rápida, o sea, la más rápida a la que el flash es capaz de iluminar toda la escena, porque la primera cortinilla ha hecho su recorrido descubriendo el sensor y antes de que la segunda cortinilla inicie el recorrido para cerrar el sensor, hay un momento en el que todo el sensor está abierto. Cada cámara, por su tecnología, tiene una velocidad más rápida o menos a la que aún se produce eso. Hay un punto a partir del cual, antes de que la primera cortinilla continúe descubriendo el sensor, la segunda ya inicia su recorrido porque se necesita que la exposición sea muy corta. Entonces la exposición es secuencial, o sea, es como una franja que se desplaza muy rápidamente por el sensor. Con la primera velocidad con la que eso ocurre,
ya no se puede sincronizar con flash, porque el flash dispare cuando dispare, o proyecta la sombra de la primera cortinilla que no ha acabado su recorrido aún. Es que sería así, pero como tengo el micro, os lo imagináis, que tengo la mano con dos cortinillas, ¿vale? Bueno, pues o se proyecta la sombra de la primera cortinilla cuando aún no ha acabado su recorrido, o se proyecta la sombra de la segunda cortinilla cuando está empezando a cerrar el sensor. Eso hace que las velocidades estén por 200, 250, por ahí, más o menos, depende de los modelos de cámara. Y en algunos casos, quienes trabajamos con flash, mucho, a veces es un criterio para decir, cojo este cuerpo de cámara y aquel no, porque sincroniza a 1/3 de velocidad menos. ¿Y eso qué problema tiene? Pues cuando trabajas en exteriores, lo ideal es que puedas sincronizar a la máxima velocidad posible para reducir al mínimo la luz ambiente. Yo no sé si esto lo he dicho así sin coger aire, demasiado a prisa, si se ha entendido o lo repito. Cuando trabajamos en estudio, en un lugar como este que no hay mucha intensidad de luz, la velocidad máxima de sincro no es un problema, porque te da igual disparar a 125 que a 60, que a 250, la luz ambiente no está afectando al sensor. Pero cuando trabajamos en exteriores, cuando queremos hacer eso que todos decimos, sí, pero este flash hace eso del overpower the sun, eso de esto puede con el sol o no. Eso es lo que siempre nos planteamos. Yo quiero hacer una foto en exteriores que la luz del flash sea más potente que el sol, fotográficamente hablando, si no, eso significaría que se desintegra lo que estamos fotografiando. Pero cuando pensamos en eso, lo que hacemos habitualmente, siempre que trabajamos con cualquier sistema, sin hablar de sistemas específicos, cuando trabajamos con cualquier sistema, lo que hacemos es, para trabajar en exteriores, que lo haremos ahora después en la práctica, bajar el ISO al máximo, utilizar la velocidad de obturación más rápida posible, porque como la velocidad de obturación no afecta al flash, con eso estamos reduciendo la cantidad de luz continua que llega al sensor sin estar afectando al flash. Y por último, ponemos el diafragma que toque para esa velocidad, para que el cielo quede subexpuesto 1/3, 2/3. Y a partir de ahí, realizamos lo que se nos ocurre para que el flash tenga más potencia que eso. Eso es el overpower the sun, el comerse la potencia del sol. ¿Y el poder sincronizar esa velocidad depende del flash de la cámara? De los dos. De los dos. ¿Ibas a preguntar algo? Bueno, disculpa, por si allí no me habéis oído, me preguntaban si el HSS depende del flash o de la cámara. Y yo he respondido de los dos. Creo que has dicho que la sensibilidad a la mínima posible. En exterior no sería mejor más sensibilidad para captar el ambiente. Hombre, es que en este caso lo del overpower the sun, yo parece que estoy aquí dando la cancioncita, pero en este caso lo que pretendemos es generar ese ambiente oscuro, subexpuesto, y que la luz del flash tenga más protagonismo. No hablamos de un flash de relleno. El flash de relleno es algo que en una fotografía correctamente expuesta se pone para limpiar la profundidad de las sombras. Aquí hablamos de una cosa muy distinta, que es lo que suelen a veces decir, sí, pero con un flash portátil tú no puedes hacerlo de que todo oscuro, y que no es cierto, pero bueno, no puedes hacerlo. Depende de que optimices o no los recursos que tienes. Por ejemplo, si te pones lejos, por no explicar, ahora que estamos toda la gente que vamos a salir fuera, para no explicarlo fuera, que seremos muchos y habrá que chillar y tal, si sales fuera y pones, vas a hacer un retrato y pones el zoom de tu flash en angular, ya estás desperdiciando mucha luz alrededor, te alejas para que no salga el flash en la escena, estás desperdiciando intensidad de luz, como hemos visto antes. Con todas esas pequeñas cosas es con lo que consigues hacer que finalmente tu flash no rinda, no tenga potencia suficiente. ¿Me entendéis? Luego hay que ver también, porque este es un tópico, pero hay que ver también cuántas veces la fotografía que tienes que hacer se basa en eso. Porque hay muchas veces que tomamos decisiones en fotografía en base a cosas que nunca vamos a hacer. Pues cuando te compras una cámara que dispara un 8000 AVO, por si acaso, y no lo gastas, así muy habitualmente no se gasta el 8000 AVO, a no ser que sean trabajos muy específicos,
mejor pues en deporte, bueno, fotografía experimental, pero de normal, hay veces que tomamos decisiones en base a cosas que no vamos a utilizar habitualmente. Pero bueno, en este caso, una de las cosas que sí que se suele preguntar bastante es, bueno, pero con un flash portátil podrías... Luego lo probaremos. Fuera. Con el flash de i700, que tiene unos 30 y pico de guía, ¿no?, de potencia, disparando 8000, ¿hasta cuántos metros? Poniendo el zoom en cabeza a 200 milímetros, hasta 3 metros. Yo lo que hago habitualmente en el es... exterior con sol. Yo lo que hago habitualmente es en el encuadre, pongo el flash hasta que entra. Y cuando ya ha entrado, para atrás, y tan pronto está fuera lo dejo. Muy cerca. Sí, procuro ponerlo cerca. Y cuando... ahora así no se me oye, ¿no? Hasta así se me oye bien. Que a más de 3 metros no tendría bastante potencia seguramente, ¿no? Sí, con la dura. 3,5 sí que podría, 3,5. ¿Sí? Pero yo lo que hago es... Os he dicho antes que tenéis un flash y luego con el tiempo tendrá de tener otro y tal. Yo lo que hago muchas veces es montar 2 flashes juntos para tener el doble de potencia. Porque hay veces que no necesito 2 puntos de luz, solo necesito una luz potente. La otra la pone el sol. Trabajar en exteriores y no aprovechar el sol es una pena. Por ejemplo, eso es con flash portátil. Eso es un flash portátil. La luz de contorno es la luz del sol. Si llevo 2 flashes, utilizar 2 flashes para hacer luz frontal y de contorno y no aprovechar la luz del sol es una pena. Entonces, para las poquísimas veces en las que puedo necesitar mucha potencia de luz, me compensa poner toda la luz que tengo en un solo punto de iluminación, en una sola dirección. Entonces, en este caso, bueno, podéis ver que habían más de, por los metros que preguntabas tú, había por lo menos 4 o 5 metros. No, ahí es a donde voy. Esto es sincronizando a la máxima velocidad de sincro. Ahora os explicaré por qué. Bueno, esto si queréis luego lo vemos y os comentamos si tenéis curiosidad. Son 2 flashes, son 2 de este, que es menos potente que el i60. 2 de estos. Yo por eso siempre llevo encima eso. Una rótula para montar 3 flashes con el orificio para el paraguas. Porque hay veces que lo que necesito es potencia de luz y no varios puntos de luz. ¿Entendéis? Bueno, continuamos con lo que os estaba contando del HSS, porque la foto que os he enseñado antes tenía que ver con eso. Lo normal es pensar, esto es con HSS, para poder dejar el sol súper oscuro. No, estaba al límite, estaba diafragma 10 o por ahí más o menos, y velocidad un 250avo, que aún es una velocidad de sincro. ¿Por qué? Porque cuando sobrepasamos la velocidad máxima de sincro, necesitamos que el flash se comporte de una manera diferente para que sincronice con el sistema HSS. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues explicado así como me gustaría que lo explicasen a mí, para entenderlo fácil. El destello ya no es tan corto, se alarga en el tiempo para que le dé tiempo a esa ranura a recorrer todo el sensor, para que le dé tiempo al espacio entre la primera cortinilla y la segunda cortinilla a barrer todo el sensor y que haya un pulso de luz largo que ilumine durante todo ese tiempo. Pero la potencia que tiene el flash es la potencia que tiene el flash. Si la alargas en el tiempo, baja de intensidad. Entonces, la solución no es siempre el HSS, porque esto era para que pudieseis ver la diferencia en un interior a oscuras. Esto es la misma exposición disparando a un 200avo y a un 4000avo de segundo. El mismo flash a la misma potencia y con el mismo diafragma. Fijaos si baja de potencia el flash. Su destello tiene que dilatarse tanto en el tiempo que cada vez su intensidad efectiva es menor. He traído toda la ráfaga de fotos para que la veáis y lo entendáis más fácilmente. Fijaos, aquí tenemos una fotografía en exteriores para comprobar que sincroniza. Esto es a un 8000avo, es decir,
sincroniza toda la escena. Aquí tenemos el flash. Lo que nos interesa es el ISO, que no va a cambiar, es 100, la velocidad un 8000avo y el diafragma 2.8, ¿vale? Aquí tenemos un detalle de esa foto. Esto es un detalle de la rama a ISO 100, un 8000avo, diafragma 2.8. Estamos llevando el flash al límite, que sincronice con la velocidad más rápida que tiene la cámara. Es de las pocas veces que gasto un 8000avo. Para hacer demostraciones, no para hacer fotografías de trabajo, solo para ver hasta qué extremo llega. Fijaos simplemente pasando de un 8000avo a un 2000avo, sin cambiar la exposición, cómo se ha incrementado la potencia del flash. Y aún sigue sin ser el flash normal cuando lo estamos disparando a una velocidad de sincro normal y corriente, con lo cual su pulso se dispara como toca. Aquí está dilatándolo y cuanto más lo dilata, más baja es la iluminación que puede producir en el sensor. Fijaos aquí, a un 1000avo, con diafragma 2.8. Vuelvo atrás, un 1000avo, un 2000avo, un 8000avo. Que no me cargue nada. Todo esto es de día. Fijaos el cielo, que también va cambiando de exponerlo a un 8000avo, a un 2000avo y a un 1000avo. Pero lo que quiero contaros con esto es que tengáis en cuenta que la HSS no es siempre la mejor solución, porque a la vez que reduce la intensidad de luz continua del sol, también reduce la del flash. O sea, aquí la solución no es, bueno, pues con este flashazo que tengo ahora, si le cierro 3 diafragmas al cielo y paso de un 250avo a un 2000avo, voy a flipar, claro, pero es que ya no tendrás esa luz, en el flash tampoco. ¿Entendéis? Y la prueba más rotunda, que es esta, para no marearse. Esto es una pared en un interior, totalmente cerrado, oscuras, que fíjense, la única luz que se ve es la luz del flash. De hecho, creo que he traído... No sé si la he traído, había una fotografía que era con el flash apagado para que se viese que no había nada, que es totalmente negro. Aquí tenemos, esto es un RAW, para que no haya confusión, es un RAW y aquí están los valores EXIF del RAW, porque incluso recordar esto a mí me cuesta, pero bueno, lo que vamos a ver es cómo vamos sobrepasando la velocidad de sincro. Esto era un 200avo, aún estamos dentro de la velocidad de sincro, es una de 7100, sincroniza un 250avo, con lo cual estamos casi a la velocidad máxima de sincro. Aquí ya lo hemos pasado en muy poco, es un 500avo de segundo, pero fijaos la merma de luminosidad. Tenéis incluso el histograma para poder comprobarlo en el histograma. No cambia el diafragma, todo el rato es 5,6, ¿vale? Aquí tenemos ya a un 1000avo. Fijaos cómo ha cambiado del flash disparando correctamente a su velocidad de sincro normal a obligar a que el lapso del flash se dilate en el tiempo. De paso, nos sirve para comprobar que el flash sí que sincroniza. No hay ninguna franja negra en la pared blanca, o sea, está toda expuesta. Pero claro, esto baja y baja y baja. Esto es un 1000avo, un 2000avo, un 4000avo y un 8000avo. Esta me parece la prueba más rotunda. O sea, sigue disparándose el flash, sigue sincronizando totalmente, pero esto ocurre con todos los sistemas HSS. Entonces, cuando trabajamos con flashes portátiles, que no tienen el número guía que puede tener un flash de 1000 vatios de estudio, no es la mejor solución para obtener imágenes como... a ver si me deja aquí... como esta. Esto se dispara a un 250avo, cuando el flash daba la máxima luminosidad posible. Habéis visto cómo la pared blanca se ha convertido en casi gris oscuro disparando en 8000avo. Yo no gano potencia del flash disparando en 8000avo. Solo en algunos casos puede resultar eficaz. ¿Cuándo? Cuando trabajo muy de cerca. Aquí no podía poner el flash muy cerca porque hay por lo menos 4 metros alrededor de la figura y no se puede poner el flash cerca. Aquí la historia era coger el sol con la mano, ¿no? Pero eso sí, llegar a poder equilibrar la luz del flash con la luz del sol. Para macro sí. Si el macro no es muy exagerado, porque el macro hay una pérdida por la distancia de fuelle. O sea, cuando enfocas muy cerca, hay un oscurecimiento extra. El diafragma 2.8 que te pone en el objetivo 2.8 ya no es 2.8, es 5.6, 8, depende.
Con un fuelle de extensión puedes oscurecer muchísimo. Pero para fotografía más o menos cercana de detalles, o retratos cerca, sí, por eso he hecho esta foto al principio, para que... No, esto no. Por eso he hecho estas al principio, para que vieseis que a un milavo, a un 2000avo y a un 8000avo sí que se puede, pero claro, se pueden determinadas cosas de detalle. Por ejemplo, áreas de 50 por 50, que puedas poner el flash muy cerca y para hacer retratos o cosas así puedes, pero no puedes iluminar áreas muy amplias como iluminarías cuando puedes trabajar con el flash a toda su potencia. Ahora bien, lo pongo ya por aquí para no ponerlo, a ver. Lo que sí que se sigue pudiendo hacer es eso. Son dos cosas diferentes. Lo que yo quiero es contaros cómo funciona realmente el sistema HSS, pero demostraros que eso no es una limitación para conseguir oscurecer el cielo. Aquí seguimos teniendo el sol y un retrato. ¿Qué es lo que hice en este caso? Utilizar dos flashes montados en una zapata de estas. Hay veces que he utilizado tres, pocas, pero hay veces que he utilizado tres. Sí, es justo la velocidad máxima de sincro que tiene la cámara. Hizo 100 y cielo despejado. Quiero decir que aquí no estaba la cosa de que, porque si tienes un poco de nubes enseguida ganas, porque te cuesta menos oscurecer el cielo. Aquí era el sol directamente. Otra cuestión, el color. Tened en cuenta que igual que en vuestros flashes, para conseguir una mayor calidad y modular mejor la luz podéis poner difusores o paraguas, ventanas, etcétera. También podéis utilizar el color como un elemento extra en vuestras fotografías. Hay veces que no iluminamos por necesidad, sino por gusto. En muchas ocasiones, pues yo que cuando fotografiamos producto, por ejemplo, en un estudio, pues con la luz ambiente que hay un trípode, las cosas saldrían igual, pero no saldrían con el mismo aspecto que tienen si tú las iluminas. Por ejemplo, cuando iluminamos producto, este es el típico trabajo de estudio que se hace mucho, que es la iluminación, ya no solo para que se vean los artículos, sino para mostrar la mejor imagen de los artículos, mostrar su volumen, su textura, la calidad de las superficies, etcétera. Estos son trabajos en los que lo que importa realmente es iluminar de la mejor manera posible y no con la mayor intensidad posible. Para esto, con los flashes portátiles es más que suficiente. La única diferencia es que el flash portátil no tiene luz de modelado. Bueno, algunas cámaras, algunos modelos lo fingen, pero es un... no es, pero llega un momento que te acostumbras a trabajar sin eso y no vas a adivinar nada. Lo que pasa es que yo trabajo siempre con Lightroom conectado al lado, entonces voy moviendo y voy viendo, voy moviendo y voy viendo. Y ya está. O sea, pero a lo que me refería es que en estos casos, cuando estamos modulando la luz, estamos utilizando la luz por gusto, para que se vea el cacharro. A lo mejor con luz ambiente y en exteriores se podría hacer, pero claro, no conseguirías tener las curvas con los brillos que necesitas para que se vea cómo es el contorno, si es angulado o es redondeado, las partes de sombra, los brillos de las zonas. Esto no está corregido, está un poco así cálido, pero bueno, veis la distribución de la luz cómo está, ¿no? Pues con los filtros de color ocurre lo mismo. En este caso os he traído, menos una excepción, retratos. Pero bueno, para que veáis que tenemos elementos de nada. Tenemos accesorios extra, como pueden ser filtros de color. Yo utilizo mucho los filtros de color para cambiar el aspecto de las cosas. Entonces utilizo los flashes portátiles. Como llevo flashes portátiles pequeños, no me cuesta nada llevar siempre dos en la mochila, por si acaso. Y lo que hago es cambiar el aspecto de las cosas a través ya no solo de dónde está la luz, sino del color que tiene, utilizando filtros de color. Entonces, el color es un elemento muy importante cuando trabajamos con iluminación, y de utilizar filtros que tapen esta ventanita a tener que utilizar filtros de color que tapen las ventanas de un filtro, de un flash de estudio, bueno, pues los filtros de color no son muy económicos. Y no son muy portátiles tampoco, porque tienes que llevar un cilindro con unos tubos y tal. Esto es comodísimo. O sea, estos, por ejemplo, hay muchos sistemas. Estos van con dos velcros. Entonces llevas una cinta de velcro rodeando el flash, no pegada,
o sea, rodeando el flash, pero que la puedas quitar otra vez, porque pegar cosas en los flashes es una cosa que no os aconsejo. Con el tiempo se queda todo tan sucio que los puedes llevar así pegados en el cuerpo y no se caen, ¿eh? O sea, el sistema es este. Eso. Está montado en el flash. Sí. Oye, allí al fondo podéis preguntar también si queréis cosas, ¿eh? Yo siento que a lo mejor cuando no me oís, parece que me haya ido, pero no me he ido, estoy aquí, ¿eh? Podéis preguntar. Son filtros de color. Están los típicos CTO, CTB, los que pasan la temperatura de color de luz y a tungsteno y a la inversa, y luego filtros de efectos del color que quieras. Entonces, esto va pegado al velcro y entonces esto, al igual que el flash, y los filtros son para flash, son muy cómodos de llevar, los llevas en una bolsa y siempre surge la posibilidad de cambiar el aspecto de una imagen. O, por ejemplo, como en esta foto de aquí, fingir una primera hora de la mañana en agosto a la hora de comer. Eso es agosto a mediodía. Continuamos. Por supuesto, el uso del color no solo es importante para variarlo, deformarlo, sino también para corregirlo. Es muy importante poder corregir el color. Si tenéis dudas, este es otro vídeo del canal de YouTube sobre el tema de utilizar flash en manual o en TTL. Aquí hablo sobre el tema. A mí me parece que ninguno es mejor. Y además eso de que no, pero es que el TTL va mal y tal. Estos flashes van en TTL fantásticos. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando en TTL que tenemos delante. Si lo que tenemos delante todo es muy claro, como un sistema automatizado lo que hará es procurar hacer una exposición equidistante, con lo cual hará gris lo que tengamos delante. Si es muy blanco, lo agrisará. Si es muy oscuro, lo agrisará. Pero funcionará bien, solo tenemos que previsualizar. Es como cuando hacemos fotos en la nieve y sabemos que no podemos exponer a lo que nos diga el fotómetro. Pero el TTL es un sistema que funciona muy bien, que resulta muy cómodo y solo requiere reajustar la exposición a posteriori. El histograma, lo mismo. Es vuestro fotómetro cuando trabajáis con flashes portátiles. Yo ya no uso el fotómetro de estudio. No hace falta, porque miro en la cámara y directamente en el histograma me indica si me queda poco, mucho, si me he pasado o no. Porque una de las cosas que las pantallas no permiten en exteriores es ver la foto. Como mucho ves dónde está la persona en la foto, pero valorar los tonos en exteriores con la pantalla de la cámara, eso no se puede. Solución con el histograma, vídeo en el canal de YouTube. Ahí lo explico con detenimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Todo lo que hemos visto, recapitulando, ¿qué es lo que hay? Tenemos, por un lado, el sistema el kit de iniciación, que es el flash con el emisor. Aquí tiene las características del flash. Tiene un zoom de 24 hasta 200 milímetros, que da amplitud suficiente para hacer muchísimas cosas, desde iluminar áreas amplias hasta aumentar al máximo la intensidad de la luz en un área muy concreta, con el zoom a 200. Sí, sí, pero cuando lo utilizas con el sistema NAS, lo controlas desde aquí. Desde aquí controlas para cada grupo el zoom y no tienes que irte a cada zoom a ponerlo. Eso os lo estaréis imaginando, lo estaréis viendo venir. Lo explico en un vídeo en el canal de YouTube. Pero aquí veréis la captura de la pantalla, sí. Pero bueno, se puede controlar la exposición que sea TTL, manual, y el zoom para cada uno de los grupos. Entonces tú asignas el flash al grupo que tú quieres. Y ese grupo, si pone zoom a 200, tu flash directamente pone el zoom a 200 y lo controlas directamente desde cámara, que es más cómodo. Estás trabajando, valoras y dices, no, voy a cerrar más, voy a abrirlo, y lo haces desde el emisor. Es compatible con el sistema HSS, como todos los flashes del sistema NAS. Es wireless TTL, es decir, es compatible también con los sistemas ópticos de vuestras cámaras. Si tenéis Nikon, por ejemplo, y os gusta trabajar con el sistema ITTL de vez en cuando, estos flashes son compatibles cada uno con el de su marca, con el TTL wireless óptico de Canon, de Nikon, etc. No por trabajar con radio dejáis de poder disfrutar de los sistemas ópticos de vuestras cámaras.
El receptor, como habéis visto antes, 2,4. Tiene conexión directa para esa batería del Power Pack de Nissin, que es compatible también con la conexión de vuestro fabricante. Los paquetes de baterías de Canon, Nikon, etc. Y es compatible con todas estas marcas de aquí. Aquí tenéis especificaciones técnicas por si había que consultar algo en algún momento, pues alguien tiene dudas sobre cualquier cosa. Esto me merece la pena memorizarlo, pero lo he traído por si acaso. Atención vídeo. Tenéis un vídeo en el que cuando compráis el flash, la guía de instrucciones que viene es una guía resumida. Si queréis podéis descargaros una guía mucho más desarrollada desde la web del fabricante. Yo lo que he hecho ha sido un vídeo con todas esas funciones que no aparecen en la guía rápida del usuario, para entender bien pues, cómo funciona toda la botonera, las ruedas, todo. Tanto con el emisor, tanto con el flash como con el emisor. Este es el pequeño gran flash, este que tenemos aquí, que es más potente que el otro. El otro es número guía 54 con el zoom a 200 y este es número guía 60, para ISO 100 en ambos casos. Aquí tenéis el diseño súper chulo. Las características son muy parecidas a las del anterior, salvo que este además cuenta con una luz LED para grabar vídeo aquí delante. Si utilizáis esto y hacéis foto además de vídeo, aquí tenéis un LED con 8 niveles de potencia, creo que son 9 niveles de potencia distintos, para iluminar desde aquí, como si tuvierais una pantalla de LED puesta en la zapata de la cámara. Ya puestos, se aprovecha el flash para ambas cosas, luz de destello y luz continua. Este es el emisor, que lo habéis visto antes, cómo funciona la botonera y tal. Tenéis, lo que decía antes, la posibilidad de cambiar los modos para que trabajen cada uno de los grupos en TTL, en manual y el zoom. Entonces lo hacéis directamente asignando el flash a un grupo y diciendo que ese grupo tenga el zoom puesto en lo que sea. Directamente lo cambia en el flash. Las especificaciones técnicas, como no, un vídeo con todo lo que no aparece en la guía resumida del usuario en el canal, o sea, lo tenéis en el canal de YouTube. Y este es el receptor, que es el que se pone en la base de los flashes que ya tengáis, que sean compatibles con vuestra marca. Con eso convertís el flash directamente en un flash compatible con el sistema NAS, con el sistema Nissin Air System, que respondería perfectamente al emisor. Tenéis, el funcionamiento es muy lógico, esto no tiene complejidad como el emisor o los otros flashes, esto simplemente es, como el flash ya está arriba, simplemente es elegir el canal en el que va a estar funcionando y el grupo, lo que va a hacer, cómo va a exponer, si en TTL en manual, a qué potencia, etc. Está muy cuco, porque lleva hasta patitas para poder plantarse de pie y rosca para trípode, de manera que lo puedes montar donde quieras. Conexión para PC Sync, por si necesitáis trabajar en manual sin más con el flash. Perdón, se me ha ido el dedo. Y si habéis tenido en algún momento ganas de ver algún vídeo, otro más, que es el vídeo que grabamos el año pasado como presentación del sistema NAS cuando empezó el primer kit, que era el del DI700 con el emisor. Y por supuesto, de nuevo, las gracias por vuestra paciencia y la vuestra, la de todas y todos. Si tenéis dudas, gracias. Si tenéis dudas, vamos a salir dentro, descansamos un poquito y salimos dentro de un momento a hacer la sesión fuera y ahí vamos a hablar mucho y hacer unas poquitas fotos, sobre todo para demostrar las cosas que hemos comentado. Pero vamos, todas las dudas que tengáis me las podéis preguntar ya o si estáis madurándola después cuando salgamos fuera, como queráis.